libro de Job, y ya lo sabemos, hay 3 partes de este libro. La primera parte tiene que ver con los primeros 2 capítulos, la segunda parte tiene que ver con los capítulos del 3 hasta el capítulo 37 y por último del 38 hasta el 42. Nosotros ya estamos ahora en la segunda parte, estamos en esta sección, en el ciclo de conversaciones, primer ciclo de conversaciones entre los amigos de Job y él mismo. Ya propiamente hemos visto el capítulo 4 y el capítulo 5. Para hacer un recordatorio, recordemos que el primero que inicia la conversación, ¿cómo se llamaba? Elifaz. Muy bien, Elifaz. Como era el más anciano, él tomó la palabra porque era la costumbre de esos tiempos. Los ancianos, es decir, los más grandes en edad, los que tenían más experiencia, eran los que iniciaban una conversación y los más jóvenes se iban rezagando hasta que les tocara pues, la oportunidad. En este caso, empieza Elifaz. Capítulo 4 tiene que ver con la manera como entiende Elifaz el sufrimiento de Job. Y la manera como él lo expresa en este capítulo es que lo está atacando porque Elifaz entiende para él mismo, es decir, es su percepción, es su manera de interpretar el problema de Job, las calamidades de Job, lo entiende de que hay un pecado dentro de su corazón, hay un pecado en la vida de Job y por eso le han venido tantos males. Esa es la manera de percibir de Elifaz. Y el capítulo 5, Elifaz le da 2 consejos a Job. El primer consejo es busca a Dios, como todos lo hacemos, ¿verdad? Le dice busca a Dios porque si buscas a Dios, entonces Él te va a ayudar, vas a salir adelante, te irá bien. Y dice en el versículo 8 del capítulo 5, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Entonces este es el consejo que le da primeramente. El segundo consejo es acepta la disciplina del Señor, acepta lo que el Señor te está haciendo. Si el Señor te está castigando, si el Señor está enjuiciando tu vida, entonces acéptalo. Versículo 17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? Castiga. Entonces, si Dios te está castigando, Job, entonces acéptalo. Si lo aceptas, entonces, fijémonos en el versículo 19, en 6 tribulaciones te librará, en la 7ª no te tocará el mal, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Entonces empieza a decirle Elifaz a Job que le vendrán muchas bendiciones si acepta el castigo de Dios. Esa es la manera de percibir de Elifaz el problema de Job. Pero ahora en el capítulo 6 y propiamente también en el capítulo 7, ahora viene ya la contestación. Ahora, ¿qué le va a decir Job a Elifaz? Si Elifaz le está diciendo que hay un pecado dentro de él y además lo está animando para buscar a Dios y acepte la disciplina, ¿cuál creen que va a ser la contestación de Job? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí los capítulos 6 y 7, ahora en este recuadro, ahí vamos a ver los comentarios, vamos a ver lo que le va a decir Job a Elifaz, ¿sí? Podemos ponerle como título a los capítulos 6 y 7 porque es un conjunto, es toda la conversación, nada más que nosotros la vamos a estar dividiendo con la finalidad de poder ir aprovechando la enseñanza de los pasajes bíblicos, pero el capítulo 6 y el capítulo 7 van unidos, ¿sí? Es toda la conversación, es propiamente la contestación que le da a Elifaz. Vamos a ver entonces que en estos 2 capítulos 6 y 7, pues ahí vamos a encontrar esta situación, expresiones de un desesperado. Va a expresar Job lo que siente, lo que le está pasando, en la manera como él está experimentando esta situación tan grave y ahora se la quiere mostrar a Elifaz, ¿sí? Y veamos este texto, por favor, veamos ahí en el capítulo 6, versículo 26, ahí está en la transparencia o en la presentación, dice de la siguiente manera, fijémonos, dice este texto, pensáis censurar palabras y los discursos de un
de un ¿qué? Desesperado, que son como el viento. O sea, ¿cómo me encuentro en este momento? Dice Job, estoy desesperado. Estoy desesperado y por eso es que estoy reaccionando de esta manera. Por eso es que estoy diciendo tal vez palabras que no debería haber dicho, pero estoy desesperado porque la situación que estoy viviendo de veras es algo que ya no puedo soportar. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, podemos otra vez mencionar que los capítulos 6 y 7, que son un conjunto, son las expresiones de un desesperado. Bien, ahora vamos a ver aquí. El capítulo 6 lo podemos dividir en 5 asuntos que trata en el capítulo 6, fíjese bien, nada más en el 6. Primero hay dos peticiones que hace Job en este capítulo. Primera petición, es del versículo 1 al 7, segunda petición del 6 al 10, y luego viene una confesión de abatimiento. Él está en una situación ya de veras muy crítica. Cuarto punto en este capítulo, el reproche a los amigos. Ahora Job se vuelve hacia sus amigos y empieza a decirles cosas muy, muy fuertes en realidad. Miren, una de las cosas bonitas de la Biblia, y en este caso en las conversaciones de Job, es que las cosas se dicen cuál son, tal como son, ¿sí? No se andan con indirectas, no se andan, ¿cómo decimos nosotros vulgarmente? Dándole vueltas, pero odia esa expresión. Por las ramas, exactamente. No se andan por las ramas, no le andan dando vueltas, no. Cuando vamos a provincia y sobre todo la gente de rancho, y obviamente no es por menospreciar a ellos, pero ellos son muy directos. Ellos les dicen, usted está mal por esto, y directo. Nosotros en la ciudad como que hemos aprendido un poco, bueno, no un poco, sino mucho de la diplomacia, de darle dando la vuelta, como envolviendo a la persona, ¿verdad? Pero en este caso no. Y aquí va a haber un reproche de Job hacia sus amigos, y por último, el clamor de un desesperado. Bien, entonces, vamos a ir viendo esto. Por favor, hermanos, acompáñenme, vamos a leer todos juntos los versículos del 1 al 14. Del 1 al 14. Tomen sus Biblias, por favor, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice así: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesase injustamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno vive en mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, aún ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo, y lo que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que aún me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Muy bien. Estos 14 versículos son los que vamos a tomar en consideración en esta tarde. Fíjense bien, entonces vamos a ver en esta porción que acabamos de leer dos peticiones de Job que aquí se van a mostrar, y además vamos a ver su confesión de abatimiento. Bien, entonces vamos a ver esto. La primera cosa, la petición que él hace. Por favor, veamos los primeros dos versículos. Dice, los primeros tres versículos. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesase justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza.
porque pesaría ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Job estaba experimentando, como ya lo hemos visto en el libro, ha estado experimentando situaciones muy graves. En el capítulo 7 nos va a decir que ya han pasado varios meses de todo ese sufrimiento, y entonces él está diciendo que se valore. Al decir que se pese su queja y su tormento en una balanza, es decir, valoren lo que me está pasando. Dense cuenta en qué condición tan terrible estoy. Ustedes están tranquilos, ustedes están bien, ustedes comen bien, duermen bien, tienen bien a sus familias, pero mírenme a mí, valórenme. Entonces Job les hace notar a través de esta forma poética estas palabras de que deben de entender su situación. Y fijémonos acá que en estos dos versículos expresa dos razones. La razón es porque su sufrimiento es muy pesado, y además va a notar que por la mano de Dios él está sufriendo. Ahora nos vamos a los versículos del 4 al 7, por favor. Versículos del 4 al 7. Dice así: porque las saetas, fíjense bien lo que dice aquí Job, porque las saetas, ¿qué son las saetas, hermanos? Flechas, exactamente, flechas. Porque las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Vamos a dejarlo aquí nada más en este versículo, pero nos estamos dando cuenta que ¿por qué está pidiendo que se valore? Porque por un lado, de verdad él está tan abrumado y siente el peso de toda su desdicha, que pide que le comprendan. Y la segunda es que está entendiendo que Dios está actuando con él. Y dice de esta manera: porque las saetas o las flechas del Todopoderoso están en mí. Me han atacado, ¿sí? No hemos sentido nunca una flecha, ¿verdad? Aquí como ya no se utilizan las flechas, no hemos sentido, pero en ese tiempo las armas eran arco, flecha, espada, lanza, y de seguro debió ser muy dolorosa una flecha. Y así lo entendía Job, ¿sí? Entonces ahora veamos aquí esta situación. Continuando, ¿sí? Que se ponga en una balanza. Quejas y tormentos. Fíjense bien lo que dice en este versículo 1, me estoy equivocando, este versículo 2: o que pesasen justamente mi queja y mi tormento, ¿sí? O sea, dos cosas se está mencionando aquí: mi queja, lo que él está expresando, y mi tormento, es decir, lo que interiormente está sufriendo. La queja tiene que ver con una expresión, tiene que ver con algo que está saliendo de él, pero el tormento que le está llegando es hacia adentro, es algo que él mismo está sufriendo, ¿sí? Y dice este texto: ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en balanza junto con mi desgracia? Esta es de una Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional, para que podamos entender un poco más el texto. Veamos las palabras: ¿cómo quisiera? Y esa es la petición. ¿Cómo quisiera que ocurriera, que se valorara mi queja y lo que me está pasando, ¿sí? Aquí la traducción de la Nueva Versión Internacional dice: junto con mi desgracia, lo que me ha sucedido, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que le sucedieron a Job? Número uno, perdió ¿qué cosa? sus riquezas. Todos sus bienes. Número 1, todos sus bienes. Número 2, todos sus hijos. Número 3, La enfermedad. toda su salud. ¿Y estaba su esposa ahí? No estaba su esposa. Lo había dejado. Bueno, es lo que suponemos. Lo había dejado. No aparece ahí, aparece ya hasta el final, hasta el último, cuando ya pasó todo. Pero en este momento no está ahí. Están los amigos, sí, pero no está la esposa. Bueno, por lo menos no se menciona de esa manera. Ahora, veamos aquí, fijémonos en el versículo 3, dice: porque pesaría, es decir, esa queja, esa situación que le pasa, porque pesaría ahora más que la arena
del mar. ¿Cuánto pesa la arena del mar? Toneladas, ¿verdad? Toneladas. Imagínense si juntáramos toda la arena del mar del mundo, ¿cuántas toneladas serían? Sería una cosa, serían montañas y montañas. Pero Job la está comparando con su queja, es decir, mi queja es mucho más pesada que lo que pesa toda la arena del mundo. Fíjense bien. Y hay aquí una expresión muy especial. Hoy nos dice aquí, de seguro pesaría más que la arena de los mares, pero hay una situación muy especial. Veamos la última frase del versículo 3. Por eso mis palabras han sido ¿qué? Precipitadas, ¿sí? Por eso mis palabras han sido precipitadas. Veamos entonces. A causa de lo pesado de sus penas y males, Job confiesa que por eso habló de manera precipitada, es decir, lo que dijo en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque él estaba renegando de su nacimiento. ¿Por qué estaba pidiendo la muerte? ¿Por qué estaba diciendo que era preferible las tinieblas que la luz? Porque estaba pasando por esa situación. Entonces sus palabras eran precipitadas. Cuando estamos pasando por un momento así tan difícil, tan abrumador, no a veces decimos incoherencias, no decimos a veces palabras que después nos arrepentimos, decimos, ya lo dije, ¿por qué lo tuve que decir? Pero en ese momento, toda la turbulencia que había dentro de nosotros nos llevó a decir y a pensar cosas que no eran correctas. A veces nos sentimos que Dios no nos ama, que nuestra familia no nos quiere, e incluso así hasta reclamamos a nuestros papás, ¿verdad? Le decimos al papá, a la mamá, es que ya no me quieres, por eso me tratas así, ¿sí? Por eso no me das mi domingo, porque ya no soy tu hijo, ¿sí? Y a lo mejor hasta me recogiste en el bordo. Y así hablamos con nuestros papás, ¿no? Tratamos de sacar todo eso que está pasando dentro de nosotros. Y es lo mismo que pasó con Job. ¿Por qué dijo todas las palabras del capítulo 3? Porque veamos en el versículo que estamos leyendo, el versículo 3. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. A causa de todo lo que me está pasando, por eso lo dije, ¿sí? Entonces ahí viene una justificación de Job. Bien, ahora veamos la segunda razón en estos versículos que acabamos de leer. La segunda razón, en el versículo 4 vimos de las flechas, ¿sí? Las flechas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Por favor, fijémonos en los pronombres mí, la persona. Es decir, que está deseando que se fijen en él, piensen en mí. Ahora, por favor, ¿qué son estas figuras que están aquí al extremo? ¿Qué son? Dianas. Dianas. No lo escuché bien. Dianas. Dianas o también Blancos. ¿Se llaman dianas? Sí, o el tiro, como tiro al blanco. Decimos, el tiro al blanco. Dianas o tiro al blanco. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Porque las saetas de todo poder están en mí. ¿Qué soy yo entonces? Blanco. Un tiro al blanco. Me ha tomado Dios como tiro al blanco. Y todas sus flechas vienen contra mí, y por eso he perdido hijos, he perdido mis bienes, he perdido la salud, mi esposa no está conmigo, ustedes que me están acompañando no me están comprendiendo, le está diciendo a sus amigos. Porque todo eso se ha convertido en esas flechas que le están llevando a un sufrimiento pero muy grave, ¿sí? Entonces, veamos las expresiones que dice aquí Job, ¿sí? Y ahora una cosa más, por favor veamos el versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Versículo 4 dice, todos juntos, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Cómo son esas flechas? Pues veamos, son flechas envenenadas y además flechas de terror. En el Amazonas hay una tribu, hay muchas tribus, pero hay una tribu que toma sus flechas, ellos todavía utilizan las flechas,
pero toman las flechas y hay un sapito, hay un sapo que es muy venenoso, pero muy de un veneno mortal, y ese veneno lo tiene en su piel, lo tiene. Si un animal se come a ese sapito o un ave se come a ese sapito, no, le va mal porque se muere, porque el veneno es mortalmente venenoso. Y entonces lo que hace esa tribu es que toma las puntas de las flechas y se las pasa por encima de la piel del sapito, o sea, para que les unte. Y entonces con eso cazan los changuitos, los monos, o cualquier animal, lo cazan, y cuando pega la flecha en el cuerpo del animal que van a cazar, cae fulminado, es decir, inmediatamente, porque ese veneno es tan potente y es tan reactivo que con que toque la sangre del animal, inmediatamente reacciona y muere pues ya sea el changuito o cualquier animal donde entre la flecha. Pues de esa manera están pensando así, ¿sí? Las flechas de Dios están tan envenenadas que por eso es que siento tanto pesar, tanto dolor, por eso hay tanto sufrimiento, ¿sí? Pero ellos, o en este caso Elifaz, no entienden la situación que le está pasando. Y ahora veamos aquí, más adelante. En este pasaje, hermanos, encontramos cuatro metáforas. Cuatro metáforas. Vamos a leerlas, por favor. Versículos 5 y 6. A ver, vamos a leer 5 y 6 todos juntos. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Fíjense bien las figuras que utiliza aquí Job. Es decir, está tratando de hacerle entender a Elifaz lo que le está pasando para que por lo menos Elifaz le comprenda y no sea tan duro con él, porque en el capítulo 4 lo atacó duramente. ¿Sí? Lo atacó de verdad muy duro. Todavía en el capítulo 5 le da consejos y como que le bajó un poquito la intensidad de lo que le estaba diciendo Elifaz a Job. Pero aquí, con estos cuatro ejemplos, o estas cuatro metáforas, va a tratar de hacer entender a Elifaz lo que le está pasando. Vean por favor. Una metáfora es una figura de lenguaje, retórica, es una figura de estamos en las expresiones. Por ejemplo, miren, para que entendamos esta situación. Por ejemplo, nosotros decimos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿sí? Y a ver, ¿somos camarones? No. Se está utilizando la palabra camarón como una metáfora, es decir, como una forma figurada para que nos pongamos listos, ¿verdad? Pero no somos camarones. Bueno, de la misma manera Job está utilizando estas cuatro figuras para darle a entender a Elifaz. Ahora, una metáfora es una figura retórica del pensamiento, de la manera de pensar, de hablar, por medio de la cual una realidad, fíjense bien, una realidad o concepto, una realidad, se expresa por medio de una realidad, pero diferente, de una realidad diferente, con lo que lo representan. Creo que está mal escrito, déjame ver. Se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, aquí, la realidad de Job con la realidad de los diferentes ejemplos, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta situación para que la entendamos. Es decir, Job está mostrando su realidad ahora aquí en la conversación y lo presenta de esta manera. Fíjense bien. Ahí está. ¿Cuáles son los ejemplos que puso? Puso un asno montés, puso un buey, puso la comida desabrida, es decir, sin sal, y la clara de huevo. Ahora fíjense bien. Job pregunta, ¿gime el asno, el burrito? ¿Gime? Es decir, se pone a lloriquear, para que lo entendamos. ¿Se pone a lloriquear ante la hierba?
pone contento, pues ahí está la comida. Lo mismo ocurre ahora con el siguiente animal. ¿Muge ante el pasto el toro? Tampoco. Ahí está su comida. Ahora, en el caso ya más humano, en el más humano, ¿sí? ¿Se disfruta lo desabrido? No, tampoco, ¿sí? No nos gusta y lo aceptamos. Y la última figura es, ¿agrada la clara del huevo? ¿Qué deseamos más? ¿La clara del huevo o deseamos la yema? La yema, pues sí, porque ahí está el nutritivo, ¿sí? Ahora, ¿qué está dando a entender con esta situación? Vamos a ver aquí lo siguiente, ¿sí? Lo que está aquí. Lo que está aquí en el recuadro, ¿sí? La respuesta es no. Son 4 nos. El burrito ante la hierba no dice no, acepta, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿gime ante la hierba? No. El toro, ¿cómo dice? ¿Muge ante el pasto? No. ¿Lo desabrido lo aceptamos? No. Y también la clara del huevo la aceptamos, tampoco es no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes creen que nada más me estoy quejando así porque sí? ¿Creen ustedes que nada más estoy llorando porque nada más así, porque nada más por gusto? ¿Que nada más le estoy haciendo al teatro? ¿Que estas llagas que tengo y toda esta enfermedad nada más es algo pasajero? Claro que no. Entonces, lo que les está diciendo Job con estas figuras es que la respuesta que es no, es lo mismo con él. No me estoy haciendo el enfermo, no la estoy pasando bien y ustedes me están comprendiendo mal. Entonces, tenían ellos que reflexionar, especialmente Elifaz, porque a él está contestando, ¿sí? Bien, ahora veamos estas cosas. Dice en el versículo 7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Cuáles son las cosas que no quería tocar? Pues son el sufrimiento. ¿Él deseaba sufrir? No. Ahora, ¿quién quiere sufrir? ¿A quién quiere que le vaya mal en la vida? ¿Quién quiere perder sus bienes? ¿Quién quiere perder sus hijos? ¿Quién quiere perder su salud? Nadie de nosotros. Pero a veces nos llega. Y es lo mismo que está diciendo a Job. Lo que yo no quería, ahora me ha llegado. Y eso ustedes tienen que verlo de la manera correcta. Porque en la manera como lo estaba atacando Elifaz, de verdad, era muy duro. Por favor, regresemos un poquito al capítulo 4, ¿sí? Vamos al capítulo 4, nada más para recordar la manera como estaba actuando Elifaz. Capítulo 4, y leamos los versículos del 2 al 5. Capítulo 4, del 2 al 5. Dice así: si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que te caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, qué manera de hablar ya, porque ellos no están pasando eso, ¿sí? Hay personas que están en el hospital, hay enfermos que están en el hospital y todo el día se la pasan quejando. Ahora, ¿se quejan nada más porque le están haciendo al teatro? No, se están quejando por el dolor que sienten, por la enfermedad, por la situación tan grave que están pasando. Y es lo mismo aquí. Job está sufriendo de una manera tan intensa, pero Elifaz no lo comprende, porque fíjense bien, hasta parece como media burlona la frase en el versículo 5. Dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Fíjense qué manera de hablarle a Job al ver que está en una situación muy, muy grave. Cuando vieron a Job, cuando ellos venían en el camino y vieron a Job, hasta se espantaron y ahora le está reprochando. Bueno, en este caso Elifaz le está reprochando. Fíjense bien qué tremendo,
¿sí? Bien, ahora vamos a ver esta primera conclusión. La primera conclusión de esta petición que está mostrando Job. ¿Job se estaba quejando solo por su gusto? No. Y esa es la respuesta para las 4 metáforas. ¿No estaba experimentando un sufrimiento fuera de lo normal? Sí. Entonces, ¿se quejaba sin razón? Claro que no. Y sus palabras precipitadas no estaban justificadas por el intenso dolor que estaba pasando sobre él. Sí. ¿No era su sufrimiento muy pesado? Fíjense bien. Entonces, eso es lo que se debería de entender. Pero no lo estaban percibiendo de esa manera. Más bien, Elifaz le lanza el ataque. Es que hay un pecado dentro de ti. Es que algo hiciste mal. Y por eso estás viviendo de esa manera. Entonces, la manera de atacarlo, pues de veras era muy fea de parte de Elifaz. Pero ahí está la justificación, ahí está la manera como está razonando Job ante Elifaz. Bien, ahora hay un detalle, una observación. En el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice: ¿acaso gime el asno montés? En algunas versiones de la Biblia se le llama al asno montés así, onagre, que es un burrito asiático, pero es un burrito salvaje, ¿sí? Es un burrito salvaje. Nada más es un detalle de lo que menciona a hijo. De seguro eran muy populares en ese tiempo. Bien, vamos aquí adelante. Ahora, vamos a la segunda petición. Vamos a la segunda petición, por favor. Vamos a los versículos del 6 al 10. Del 6 al... no, perdón, es del 8. Del 8, perdón. Del 8 al 10. Ahí me equivoqué la transparencia. Del 8 al 10. A ver, todos juntos, vamos a leer. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase a Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Qué está pidiendo ahora aquí? ¿Qué está pidiendo ahora? Está pidiendo la muerte. Está pidiendo que Dios acabe con su vida. Veamos el texto. Dice: ¿quién me diera que viniese mi petición? Ojalá que alguien escuche mi petición o que Dios escuche mi petición. Y aquí viene: que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara de una vez conmigo. Así. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, pareciera como que una especie de eutanasia de hace miles de años, ¿no? Así como que ya, de una vez vamos, ya me quiero morir, ya desconéctenme, quítenme los tubos, déjenme morir y se acabó. Pero veamos lo que está diciendo aquí Job. Job pide la muerte a Dios, pero número 1 dice, aunque fuera doloroso. Aunque fuera doloroso. Dice, fíjense bien en el versículo 9, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, perdón. Versículo 10, sería aún mi consuelo, si me aceptase con dolor, sin dar más tregua, ¿sí? Aunque sea sin tregua ese dolor, así yo lo aceptaría. Y para Job sería un consuelo. Pero hay una cosa todavía tremenda aquí en estas palabras de Job. Dice: no negaría a Dios. Por favor, voy a pasar aquí la transparencia para que veamos en otra versión. Hay una cosa muy especial porque hay versículos como que de momento no se entienden. Aquí nuestra versión Reina Valera, y cambiándolo con otra versión da a entender, ¿sí? En la versión Reina Valera dice: sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Pero ahora veamos en esta Biblia. Esta Biblia se llama Biblia de nuestro pueblo. Sería un consuelo para mí, aún torturado sin piedad, saltaría de gozo, y fíjense bien en las letras azules,
no por no haber renegado de las palabras del Santo. Aún me gusta, si Dios me quitara la vida, yo estaría satisfecho, me gustaría, saltaría de alegría, porque al fin y al cabo no he negado a Dios, no he renegado a Dios. Y miren qué cosa tan tremenda, aún su fidelidad a Dios estaba permaneciendo. Ahora, ¿por qué está pidiendo la muerte? Porque es insoportable lo que le está pasando. No hay enfermos hoy en la actualidad en situaciones de verdad muy fuertes donde ya los medicamentos no le ayudan, donde ya la morfina no le ayuda, donde el dolor es tan intenso que le dicen al doctor, ya mejor déjame morir, mejor ya desconécteme o deme algo para que ya de una vez deje de sufrir. Porque el dolor era tan terrible que Job prefería de esta manera, pero no se olvida de su fe, porque él sigue manteniéndose firme en su confianza a Dios. Veamos por favor la traducción que está aquí. Sería un consuelo para mí, aún torturado sin piedad, saltaría de gozo por no haber renegado de Dios. Miren, entonces, qué tremendo es esto. Hay personas que sufren y en el sufrimiento sí reniegan de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios me tiene así? Pero Job no. Job se mantiene aquí. Y miren qué cosa tan tremenda. Bien, vamos acá adelante, ¿sí? Ahora, ¿las peticiones de Job eran correctas? ¿Qué podemos pensar, hermanos? ¿Eran correctas o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por democracia. ¿Estamos de acuerdo que eran correctas las peticiones de Job? Pues hay que recordar que era un humano, o sea, también no era un Superman, era un humano. Claro. Bien. ¿Algo? ¿Sí? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eran correctas las peticiones de Job? Sí. Por lo que le estaba pasando. Bien, vamos ahora aquí. Ahora veamos esta situación. Vamos a ver, por favor, los versículos del 11 al 14. Ahora vamos a leer todos juntos, del 11 al 14. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Fíjense bien. Ahora, en estas preguntas que está haciendo aquí Job, está mostrando que está en una situación desesperada. Ahora, otra vez, vamos a ver dos comparaciones en el texto del versículo 11 con otra versión, ¿sí? Miremos acá, en la nueva versión internacional. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? Vean la primera pregunta. Y en la otra versión, ¿qué fuerzas me quedan para resistir? Ya no tengo fuerzas. Ya no puedo hacer nada. Ya estoy completamente derrotado. Ya no tengo nada. Ya, ¿para qué seguir? Entonces él confiesa que ha llegado al punto de que ya bajó la guardia. Sí, en su corazón sigue manteniendo su fe en el Señor, pero físicamente, emocionalmente, ya está decaído. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Job se encontraba en un tremendo abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Pues el abatimiento es un estado emocional acompañado de derrota, melancolía que es una depresión muy aguda, abandono, insatisfacción. Veamos otra vez las preguntas de Job en los versículos 11 al 13. Dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce?
¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Es decir, ya no puedo ni yo mismo, ya no, mire, en un sentido más popular es, ya no puedo ni con mi alma, así decimos, ya no puedo. Entonces, está en este abatimiento, ya se siente derrotado en el sentido emocional y físico, por eso desea la muerte, está con una profunda depresión porque de seguro que sus hijos, la muerte de sus hijos le pesa, no tanto de sus bienes, como quiera pudo perder sus bienes, pero sus hijos, y otra vez vuelvo a recalcar, ¿y su esposa? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está la ayuda idónea? ¿Dónde está la compañera de toda la vida? Nada más en las cosas buenas, nada más cuando hay fiestas. ¿Dónde está ella? Bueno, es desde el punto de vista de Job, ¿no? Nadie se siente ofendido, es desde el punto de vista de Job, lo que él está sintiendo. Entonces, por eso es que está en una situación de abatimiento tremendo. Ahora veamos esto. ¿Qué dice Job en las expresiones de ese abatimiento? Job ya no tenía fuerzas. Segundo, Job no era de piedra, ¿sí? Porque en el versículo, fíjense bien hermanos, en el versículo 12, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿Cómo decimos nosotros? ¿Es que acaso soy de piedra o de palo? ¿Verdad? ¿Qué soy de palo? Así decimos, ¿qué soy de palo? Luego las mamás que están ya bien cansadas, que decían, oye mamá, ¿me puedes hacer unos frijolitos refritos? Y la mamá dice, oye, ¿qué crees que soy de palo? ¿Qué crees que no me canso? Y así se sentía Job. ¿Sí? Y número 3, Job ya no tenía recursos. Ya todo estaba en la ruina. Y número 4, ni siquiera tenía consuelo. Por favor, dice en el versículo 14, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Es decir, otra gente tiene consuelo, pero yo no. Qué triste. Y ahora vamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, porque aquí vamos a sacar la lección de esta porción. Vamos a ver un ejemplo más de abatimiento. ¿Se acuerdan ustedes que en 1 de Reyes capítulo 18, Elías fue al monte Carmelo para enfrentar a 850 profetas idólatras? ¿A quiénes adoraban esos profetas? A Baal, muy bien. Y Elías los desafió en el monte Carmelo a través de un sacrificio. Dios le responde a Elías y le responde de una manera de veras grandiosa e impresionante. ¿De qué manera, hermanos, respondió Dios? Con fuego del cielo sobre su altar. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió en el capítulo 19? Eso ocurrió en el capítulo 18 de Primera de Reyes. ¿Pero qué ocurrió en el capítulo 19? Que cuando Elías baja del monte Carmelo, recibe la noticia o le llega el aviso de la reina Jezabel diciéndole, así como tú hiciste con mis profetas, así va a ocurrir contigo. ¿Y qué hizo Elías? Se fue corriendo. Tuvo miedo y se fue corriendo. Desde el monte Carmelo, no tenemos un mapa, pero desde el monte Carmelo se fue corriendo hasta el monte Sinaí. Son muchos kilómetros, pero se fue corriendo. Ahora fíjense bien. Había vencido a los profetas de Baal y recibe la noticia de la reina Jezabel y sale corriendo. Sufrió una depresión, quedó abatido y resulta que se fue a refugiar en un arbolito, un enebro, dice ahí en 1 Reyes 19, pero ahí ocurrió algo, ¿sí? Dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y diciendo, levántate, come, porque largo camino resta. Se le presentó un ángel que le dio de comer, le preparó la comida, lo dejó dormir para que otra vez tuviera fuerza. ¿Sí?
¿Cuál es el remedio para el abatimiento? Bueno, desde el punto de vista de Elías, hubo tres cosas para poder vencer su abatimiento. Número uno fue que el ángel le dejó dormir, le dejó reposar. ¿Sí? Por un buen tiempo. Durmió, pero a pierna tendida, hasta que ya por fin pudo recuperarse. Segunda cosa, el ángel lo alimentó, le dio energía, le dijo que comiera, le dio pan, le dio agua para que se restableciera. Y la tercera cosa es que le dio palabras de consuelo, lo animó. Veamos por favor el versículo anterior. Dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Dios ayudó al profeta Elías para que saliera de su abatimiento. Vamos ahora aquí. En el caso... ¿Le regreso? No, está bien. Muy bien. Ahora, en el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús también afrontó muchas emociones. Pero veamos de qué manera los confrontó. Con la confianza puesta en Dios, en el Padre, con oración constante y con la fortaleza de un ángel. Y recordemos que cuando estaba en el Getsemaní, dice el Evangelio de Lucas, que llegó un ángel para consolarlos, para fortalecerlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, tomando en cuenta lo que Dios está mostrando en los ejemplos de Elías, del Señor Jesús, podemos ver cómo podemos salir de nuestro abatimiento, porque a veces igual nos sentimos derrotados, nos sentimos mal, nos sentimos ya decaídos, que ya no podemos. Bueno, pues ahí vemos. Debemos de descansar físicamente. ¿Sí? Si no descansamos bien y nos quedamos trabajando muy duro hasta altas horas de la noche y al otro día igual volvemos a trabajar y no descansamos bien, tarde o temprano nuestro cuerpo se va a descomponer, porque no somos máquinas, ni somos de piedra, ni somos de bronce, como decía aquí Job. ¿Sí? Nuestro cuerpo va a resentir. Entonces hay que aprender a descansar bien. ¿Cuántas horas se recomienda normalmente que se debe dormir? Como 8 horas, ¿verdad? De 6 a 8 horas, ¿sí? Pero a veces dormimos menos, a veces 4 horas. Y una persona que duerme menos se desgasta mucho. Segundo, esperar en Dios está bajo control, tener la confianza que Dios siempre nos ayuda en todo. Número 3, hay que comer bien. Fíjense, hay mucha gente, y yo lo veo en mi familia, que sale para su trabajo, sale en la mañana sin siquiera alimentarse bien. ¿Cómo va a poder desempeñar bien su trabajo si no se alimenta bien, si no come bien? ¿Sí? Entonces, lo que hizo el ángel para Elías, le dio de comer, le dio energías. Entonces eso también tiene que ser en nosotros. La siguiente es confiar en las promesas de Dios, porque hay muchas promesas maravillosas. Y por último, estar orando constantemente. Entonces, fíjense bien, el abatimiento nos llega tarde o temprano. Ahora, en el caso de Job, él sí estaba en una situación difícil. ¿Por qué los amigos no le dijeron: oye, Job, ahorita te vamos a traer de comer? Oye, Job, duérmete un rato, o duérmete en las horas que quieras, aquí te cuidamos. No, ahí le estaban reprochando, pero no le hicieron eso. O mira, Job, mira, vamos a hacer un círculo de oración, vamos a orar por ti, que Dios te ayude, te saque adelante y dale palabra. ¿Dónde están? No, al contrario, lo estaban atacando. Y ese tiempo está atrás de él. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la Biblia para poder salir del abatimiento? Miren, ahí están los puntos. Y es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Bien, y pues va a continuar ese estudio, va a continuar. Nos quedamos en el versículo 14. Comentario.